Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el origen de los simios antropomorfos. Hablamos con David Alba. El estudio de nuestros orígenes evolutivos no se limita a los fósiles humanos o de nuestros antepasados más cercanos, como pueden ser los Australopithecus. Para entender realmente de dónde venimos, los científicos necesitan retroceder mucho más atrás en el tiempo, hasta los primeros simios que dieron lugar al grupo que incluye a gibones, grandes simios y humanos, un grupo conocido como simios antropomorfos. Aunque sabemos que este linaje se separó de los monos del Viejo Mundo hace más de 25 millones de años, reconstruir con precisión su historia cercana es extremadamente complejo. Un reciente estudio publicado en Science y comentado en un artículo de Perspectiva por David Alba, nuestro invitado en Hablando con Científicos, y Julia Arias Martorell, arroja ahora nueva luz sobre esta cuestión. Hoy hablamos con David Alba. Es investigador y director del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont. Es un instituto vinculado a la Universidad de Barcelona. Es además líder del grupo de investigación en paleobiología y evolución de los primates. David, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Gracias a ti. Acabas de publicar un artículo en Perspectiva en la revista Science que se ha traducido como el origen de los simios modernos. Ahora me dirás si la traducción es correcta o no, pero en última instancia es un artículo, como digo, en Perspectiva, que sienta las bases para comprender otro de los artículos que se publican en la misma revista y que hablan del descubrimiento de un nuevo fósil en la zona de Egipto, que aporta nueva información sobre ese origen. Cuando hablamos del origen de los simios modernos, ¿qué queremos decir? A ver, en primer lugar, yo no les llamaría simios, o sea, son simios, pero en realidad la traducción más precisa en castellano sería antropomorfos, porque esto es lo que en inglés se llaman apes, y realmente un simio incluye no solo a este grupo, que serían los más estrechamente relacionados con los humanos, sino que también incluye, digamos, a lo que serían las monas del Viejo y del Nuevo Mundo. Mira, macacos, monos araña y todos estos y los humanos somos simios. Hablamos entonces del origen de los simios antropomorfos, ¿no? O sea, aquellos que están más emparentados con nosotros. Efectivamente, se llaman antropomorfos precisamente porque son los más parecidos a los humanos. El término científico que agrupa a todos estos simios antropomorfos y a los humanos es el de hominoideos, que es una categoría, un grupo de nivel de superfamilia que actualmente tiene a dos familias actuales. Una es la familia de los homínidos, que contrariamente a lo que mucha gente suele pensar, incluye no solo a los humanos, sino también a los chimpancés, a los gorilas y a los orangutanes, y la familia de los hilobátidos, que son los gibones y los siamáns. Lo que ocurre es que en el pasado había otras familias que se han extinguido de estos simios antropomorfos y es extraordinariamente complicado reconstruir su historia evolutiva por varias razones. Bien, lo que habéis escrito, y firmáis tanto tú como Julia Arias Martorell, es un artículo que comenta realmente un descubrimiento, ¿no? Hablemos de ese descubrimiento y después seguimos con esa historia del origen de los simios antropomorfos. Sí, lo que hemos escrito es lo que se llama un artículo de perspectiva, que es un poco para situar el descubrimiento para los lectores más generalistas de la revista, para los que no son especialistas, ¿no? Entonces, el artículo original es un artículo donde se describe un nuevo género de antropomorfo extinto
del Mioceno de África. Se trata de un género que se llama Masripithecus, que los autores hacen, digamos, un gran esfuerzo para intentar situar este nuevo género dentro del árbol evolutivo de los hominoideos. Esto no es fácil porque, como te decía, hay muchas dificultades para reconstruir la historia evolutiva del grupo, pero porque además los restos que se han hallado de este nuevo género es tan solo una mandíbula fragmentaria. Entonces, a partir de aquí, para que cuando se encuentra restos fósiles de algo que se considera nuevo, ya sea una nueva especie o un nuevo género, hay que seguir pues, un procedimiento de describirlo, diferenciarlo de otras especies o de otros géneros y las buenas prácticas, digamos, dicen que hay que intentar ver dónde se sitúa en el árbol evolutivo. Ya. Cuando hablamos del origen de los hominoideos, supongo que obviamente ya se habían encontrado muchos otros fósiles, o sea, ya había una historia escrita de ese origen, ¿no? ¿Qué es lo que decía esa historia? Cuando digo que es difícil reconstruirla, no me refiero a grandes rasgos, porque a grandes rasgos obviamente sí que tenemos bastante idea de qué es lo que sucedió. El problema es cuando nos vamos al detalle. Entonces, para muy brevemente resumirlo, sabemos que los hominoideos, este grupo que incluye a los simios antropomorfos y los humanos, divergieron de los monos del viejo mundo, digamos, hace más de 25 millones de años. Pongamos entre 25 y 30 millones de años. En esa época, sería durante el Oligoceno, África, o más concretamente Afroarabia, estaba separado del continente eurasiático. El mar Mediterráneo no estaba cerrado por el este y no había un intercambio fácil de faunas entre los dos continentes. Entonces, evolucionaron en este continente africano. Durante el Mioceno inferior, a partir de hace 23 millones de años, empezamos a encontrar una diversidad ya considerable, perdón, de estos hominoideos, podríamos llamarlos hominoideos basales o arcaicos, y no es hasta hace entre 14 y 16 millones de años que los encontramos en Eurasia. ¿Por qué? Porque hace 19, 20 millones de años colisiona lo que sería por el movimiento de las placas tectónicas que configuran la corteza terrestre, colisiona este continente africano con el continente eurasiático y se establecen puntos por donde se pueden intercambiar las faunas. Hasta ese momento, la evolución del grupo es exclusivamente africana, o más concretamente en Afroarabia. Sí, dices Afroarabia porque en aquellos momentos lo que es ahora la península arábica pertenecía realmente a África y estaba separado del resto de Eurasia. De modo que antes de chocar, el origen de estos hominoideos está en África y por lo tanto imagino que ahí se han encontrado ya yacimientos con restos que apoyan esa hipótesis, ¿no? Sí, encontramos representantes, se suelen distinguir tres familias, los proconsúlidos, los afropitécidos y los nianzapitécidos. Lo que ocurre es que la gran mayoría del registro fósil mioceno de estos hominoideos arcaicos se encuentra en localidades del este de África, sobre todo en Kenia, pero digamos que es una zona, comparativamente a lo grande que es el continente africano, es una zona muy reducida por motivos geológicos que hace que haya pues preservación y sobre todo afloramientos que actualmente pues se pueden excavar. Sabemos que había hominoideos fósiles en África en otras partes, porque hay uno en Arabia Saudí, hay otro en Sudáfrica, es decir, sabemos que estaban mucho más distribuidos, pero tenemos un registro muy pequeño, es decir, está muy sesgado el registro de este grupo en el continente africano. Y esto es uno de los motivos que nos dificulta reconstruir la historia evolutiva del grupo. Entonces, esto es uno de los motivos por el que el nuevo descubrimiento es importante. Ajá. Bien, o sea que entonces el origen más o menos estaba datado por ahí, por el este de África, digamos esa zona que has dicho, y aparece este fósil. ¿Dónde aparece y por qué es tan importante el hecho de que aparezca en un lugar concreto? Bueno, aparece en Egipto, en una localidad, en un yacimiento que ya se conocía, pero que no
no se tenía constancia segura de que hubiese hominoideos. Sí que había un número que algunos autores habían pensado que tal vez podía pertenecer a un hominoideo. Si quieres, luego hablamos del número, porque no está nada claro que pertenezca al mismo género, pero en cualquier caso no había constancia de que estuviesen. Entonces, no es extraordinariamente sorprendente que se encuentren hominoideos en otros sitios que no sean el este de África. Es decir, esta mandíbula tiene pues unos 17, 18 millones de años y creo que el que se conocía de Arabia Saudí debe tener, te lo estoy diciendo de memoria, pero unos 16. Entonces, no es sorprendente que, digamos, en el norteeste de África haya hominoideos fósiles por esta edad, que es finales del Mioceno inferior. Pero sí que es importante constatarlo y destaca, por un lado, por la cronología, por esta edad que tiene, que es justo el momento donde ya se había establecido un puente intercontinental donde podían pasar faunas a Eurasia. Y también es importante porque parece, según los resultados de los análisis filogenéticos para ver el parentesco con otras especies, parece que se trata de un hominoideo, digamos, arcaico, pero ya muy cercano a la divergencia de los dos grupos actuales. Nosotros, para aclararnos a la hora de hablar, distinguimos normalmente lo que es el grupo corona, que son digamos, los linajes que han sobrevivido hasta la actualidad, que en este caso son los gibones y los homínidos, de el grupo, digamos, el linaje basal. En este caso, pertenecería uno al linaje basal, pero sería el que se ha encontrado, según sus resultados, más cercano a este último ancestro común de los hominoideos corona, que podríamos llamarles, para no usar esta terminología un poco extraña para la gente, los podemos llamar los hominoideos modernos. Una cuestión, cuando uno se encuentra con un fósil, ¿qué diferencia un fósil para decir este es un hominoideo y este no lo es? ¿En qué os fijáis? A ver, si te lo tengo que resumir mucho, 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 lo primero que le podrías mirar muchas cosas, ¿eh? Pero obviamente, como más completos sean los restos que tienes, más fácil es. Pero lo más obvio, tal vez, sea mirar los dientes. En este caso, la morfología dental distingue bastante claramente a los hominoideos del grupo hermano, que son las monas de Afroeurasia, que serían los cercopitecoideos. Entonces, los cercopitecoideos tienen los molares formando unas crestas que en los hominoideos tienen una configuración totalmente distinta. Entonces, la morfología de los dientes es uno de los elementos diagnósticos más característicos, no solo a nivel de grandes grupos, sino también a nivel de géneros, incluso de especies. Luego, pues obviamente la morfología del cráneo también nos proporciona mucha información y la morfología del esqueleto también, del resto del esqueleto, ¿no? Que es lo que llamamos el esqueleto postcraneal, es decir, todo lo que no es dentición y cráneo. Ahí también hay caracteres que son de importancia para ver a qué grupo pertenece. Ahora bien, el problema es que todo, y sobre todo el esqueleto postcraneal, está sujeto a posible evolución convergente debido a presiones, digamos, de selección similares. Entonces, ese es otra de las dificultades que tenemos a la hora de reconstruir la historia evolutiva, que no sabemos hasta qué punto las similitudes postcraneales entre los hilobátidos y los homínidos son heredadas a partir de ese ancestro común o son adquiridas independientemente. Seguramente hay similitudes que son heredadas de ese ancestro común, pero otras tenemos pistas que nos da el registro fósil para pensar que han evolucionado independientemente. Eso da una maraña muy difícil de desentrañar, ¿no? Piensa que se dan varios factores aquí que están dificultando el tema. Uno es que en general los hominoideos son raros en el registro fósil. Hay otros grupos de animales que son más frecuentes.
simplemente por abundancia en su momento, digamos. O sea, si tú piensas la pirámide trófica, pues los herbívoros en general son más frecuentes que los carnívoros y que los primates y por lo tanto dejan más restos en el registro fósil. Entonces, se junta este problema de la evolución convergente en el caso de los hominoideos con que son poco frecuentes y no se han hallado esqueletos relativamente completos de la mayoría de especies extintas. Con otros factores, todo eso dificulta esta reconstrucción de su historia O evolutiva. sea, bueno, o sea que si encuentras un fósil, ese fósil tiene unas características de los hominoideos, pero puede haber sido una evolución posterior que ha cogido, digamos, ese camino, pero no el camino directo, sino un desvío, ¿no? En general, los dientes nos dan muchas pistas y tienen una gran importancia a la hora de distinguir géneros e incluso especies fósiles en el registro. Entonces, a partir de ahí, el único problema que tienen los autores de este descubrimiento es que no pueden comparar directamente este nuevo género con el que ya se conocía de Arabia Saudí, el Eopithecus, porque ellos tienen una mandíbula y el Oedipithecus lo que tiene es un maxilar, es la dentición superior. Entonces, no lo pueden comparar directamente, pero por lo demás sí que tiene toda una serie de características de los dientes que permiten, comparando con los otros grupos de hominoideos, permiten ver que no se conocía hasta la fecha. Lo cual en sí mismo es obviamente interesante para los especialistas, pero no es lo que hace, es decir, esto no se ha publicado o no se va a publicar en Science por el hecho de que sea un nuevo género de hominoideo, sino por el hecho de que está, digamos, en el sitio y en el tiempo correctos para darnos pistas sobre la evolución de los hominoideos modernos. En este sentido, sí, los resultados de los autores son en general correctos y está ya bastante derivado hacia ahí y está justo en la época que ya se podía cruzar y a partir de ahí hacen un análisis biogeográfico cuantitativo que lo que les indica es que seguramente este grupo de hominoides modernos no se originó donde tenemos la mayor parte del registro, que es en el este de África, sino que se podría haber originado por esa zona, digamos, en la zona del Levante, Anatolia, noreste de África o Arabia. Entonces, eso es lo que verdaderamente hace que el artículo tenga pues más interés general, digamos. O sea que por una parte tenemos una serie de fósiles que están en una zona donde abundan más, o por lo menos se ha buscado más, que era la historia que teníamos hasta ahora. Ahora aparece un fósil en un sitio donde no se había encontrado antes, o se había encontrado muy poco, porque dices que es otro de Arabia Saudí, pero ahora la discusión es si el origen está ahí o está en el otro lado, ¿no? Sí, esto siempre es muy complicado de determinar. Es decir, si ya es complicado reconstruir las relaciones de parentesco a nivel de género en este y en otros grupos también, si eso ya es complicado, reconstruir dónde se originó cada grupo es aún más complicado. Y siempre tenemos que mirarnos esto con prudencia, teniendo en cuenta de que el registro fósil es fragmentario. Entonces, nosotros estamos interpretando las evidencias que tenemos, pero nuevas evidencias pueden cambiar eso. De todas formas, resulta muy interesante que este nuevo género y los análisis que se basan en él sugieran esto, porque un poco es una voz de alerta de decir a la gente, no sobreinterpretemos el registro fósil que tenemos, porque debemos ser conscientes de todo lo que existió y no conocemos. Y en ese sentido es lo que te decía, sabemos que estaban mucho más ampliamente distribuidos por África, pero sabemos muy poco de los que estaban en el Mioceno inferior fuera del este de África. Entonces, Sabemos muy poco porque se han encontrado pocos fósiles o porque se ha buscado poco en esos lugares. aquí se mezclan varios problemas. Es decir, una es la propia geología que en determinadas áreas favorece la exposición de sedimentos. O sea, tenemos que pensar que los fósiles se preservan porque se depositan sedimentos. Entonces, esos sedimentos
está muy bien que se depositen, pero si luego no se exponen, no sirve de nada, porque no los vas a poder No, encontrar. no Estarán no sabemos que están ahí, claro. cientos de metros debajo de la superficie. Entonces, la geología del este de África, con todo el Rift Valley, o sea, es una zona de actividad tectónica donde se están separando las placas y eso hace que haya afloramientos de sedimentos que se depositaron hace millones de años. Luego está la vegetación, el clima. Porque si nos vamos a una zona de selva tropical, tal vez hace 15 millones de años se depositaron fósiles. Pero si eso está cubierto de selva, ahí no hay erosión. Si no hay erosión, no hay exposición de sedimentos, con lo cual tampoco se encuentra. Y luego está el tema de que obviamente África es inmensa. O sea, no nos damos cuenta en Europa, de cómo verdaderamente de grande es África y al final, el esfuerzo de muestreo que se ha dedicado en Europa, por motivos históricos, a la paleontología, no es comparable al esfuerzo que se ha dedicado en África. Entonces, hay grandes zonas de África que están pendientes de explorar y donde es mucho más difícil explorar. Es decir, en mi centro de investigación tenemos un par de personas que excavan en África y para irte a excavar a un yacimiento de Kenia ya tienes que montar una expedición, lo que la gente tiene en mente del paleontólogo que se va a excavar a las Quimbambas y ahí pues con Land Rover y conduciendo varios días y durmiendo bajo las estrellas, etcétera. Yo cuando excavo, cojo el coche y me voy a 5 kilómetros de mi instituto, que tenemos los yacimientos del Vallès Penedès, que en una zona altamente antropizada, donde puedo parar de excavar y en 5 minutos en coche estoy en el bar comiendo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo excavar en estas condiciones que excavar en zonas que son de difícil acceso, que tienen una logística muy complicada. Entonces, la gente, cuando va a excavar a sitios que son más inaccesibles, busca un poco la seguridad de que va a sitios donde se conocen. Entonces, claro, como más fósiles se encuentran en el este de África, más se quiere insistir en el este de África. Claro. Entonces, Y más gente va a excavar porque ahí tiene una cierta garantía, digamos, de que va a encontrar. claro, y hay un museo, hay una cierta logística, etcétera, etcétera. Entonces, irse a excavar, ¿qué te diré yo? Al Congo es mucho más complicado. ¿Quiere decir que no hay sedimentos susceptibles? No, seguramente hay, pero tienes que ir a encontrarlos en unas condiciones mucho más difíciles, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí ya era un yacimiento que se conocía y donde ahora ha salido este fósil. Decías que el fósil que ha salido es un trozo de mandíbula, ¿no? Y dientes, ¿es solamente de un individuo o no se sabe? Sí, en principio tiene algún diente, no, no está la mandíbula completa y tiene algún diente suelto, pero todo parece que pertenece al mismo individuo, a diferencia del húmero que ya se conocía. El número es de esa misma zona. Es del mismo yacimiento. Algunos autores habían dicho que tiene algunos caracteres que parecían de hominoideo. Claro, hay que pensar que la locomoción de los hominoideos del Mioceno inferior, de hace 15-20 millones de años, no era como la de los hominoideos actuales. No habían aún desarrollado pues determinadas adaptaciones que tenemos los actuales a trepar por las ramas, a suspendernos de las ramas, etcétera, ¿no? Entonces, había ahí la duda, pero también tenía algún carácter más primitivo que hacía sospechar que eso no sea de un hominoideo. Los análisis que han hecho en este artículo sugiere que lo más probable es que no sea de un hominoideo. Porque si fuera del mismo hominoideo sería mucho más primitivo. En el mismo yacimiento se conocía ya un cercopitecoideo, una mona, digamos. También la versión, digamos, arcaica de lo que actualmente pues serían los macacos, babuinos, mandriles, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que es más probable que pertenezca a esa mona, pero habrá que mirarlo con más detalle y en cualquier caso lo que sería ideal es que encontraran más restos, obviamente, porque eso sí que permitiría testar hasta qué punto estas conclusiones, que ya digo, o sea, los análisis que han hecho están bien hechos. Otra cosa es la calidad de los datos, porque al final pues no deja de ser solo una mandíbula. Pero, pero esto es paleontología y se trabaja con lo que se dispone, claro. Sí, claro, con los datos que hay. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida.
Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando del origen de los simios antropomorfos con David Alba, que es investigador y director del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont y líder del grupo de investigación en paleobiología y evolución de los primates. David, sigamos hablando del origen de los simios antropomorfos, ese grupo al que pertenecen los gibones, los grandes simios y nosotros, los humanos. Un origen para el que se cuenta con nuevas informaciones gracias al descubrimiento de un nuevo fósil que ya hemos comentado en un yacimiento de Egipto, dado a conocer precisamente en 2 artículos publicados recientemente en la revista Science. A raíz de lo comentado, ¿puedes resumir en qué punto nos encontramos de la historia? ¿Cómo estaba y qué ha cambiado? La historia queda que una de las novedades del artículo es que por primera vez se hace un estudio filogenético, un estudio de parentesco, con un tipo de análisis que se llama análisis bayesiense, que permite introducir el tiempo, la edad de los fósiles en el análisis. Y esto es una cosa que se está volviendo cada vez más frecuente en la última década en todos los grupos, pero que en hominoideos justamente aún no se había hecho. Entonces yo pienso que esto es algo que va hacia la dirección correcta, pero que quedan muchas cosas por seguir investigando. Al final todo esto piensa que se basa en una lista de caracteres donde se codifican los caracteres con ceros, unos o doses, ¿no? Se dice, el diente tal, ¿era así o era asá? Y entonces toda esta información se pone en el ordenador y hay un algoritmo que, según hay diferentes tipos de análisis, pero lo que hace es buscar, en este caso los análisis bayesienses, la opción más probable. Entonces, añadir la dimensión temporal permite un poco tener en cuenta, claro, la evolución procede a lo largo del tiempo. Tú puedes encontrar, digamos, linajes antiguos pueden sobrevivir muchos millones de años, pero te está dando al final el tiempo una información. Entonces, esto va en la buena dirección, pero harían falta fósiles más completos y mejores datos de base a partir de los cuales determinar las relaciones de parentesco. Por lo tanto, yo creo que no, o sea, este artículo no es que solucione la filogenia de los hominoideos, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hasta ahora, pero va en la dirección correcta, reporta un nuevo taxón que es, al menos según los resultados de que disponemos, parece más derivado que la mayoría de los que se habían encontrado en el este de África, y eso nos da esta pista de que igual hasta ahora estábamos mirando en el lugar incorrecto. No digo que no se tenga que seguir mirando en el este de África, pero hay un paleoantropólogo norteamericano que ya en los años 90 utilizaba una metáfora, la metáfora del borracho que pierde las llaves y que no las encuentra porque, claro, mira donde la farola le está iluminando y no encuentra las llaves porque no está mirando donde la farola no ilumina. Pues un poco es esto, ¿no? Nos da como la impresión de que verdaderamente, como siempre tendemos a mirar donde tenemos más información, pues hemos estado muy focalizados en el este de África, y este artículo, para mí, lo más relevante es que dice, ojo, que hemos encontrado aquí una cosa un poco inesperada, más derivada, que está en el sitio y en el lugar y en el tiempo correcto para ser
cercano al origen de los hominoideos modernos que nos sale que está más emparentado con los actuales, ¿no? Entonces, en este sentido, pienso que el mensaje con el que tenemos que quedarnos un poco la comunidad es que a veces buscar los fósiles donde no es más fácil encontrarlos puede ser más difícil, pero también puede conducir al progreso de lo que conocemos, más que no seguir buscando siempre en el mismo Claro. sitio. De todas formas, sí, el ancestro de este grupo surgió podemos decir, en la zona de Arabia, la zona del norte de Egipto, etcétera. Luego se expandiría, podría haber tomado dos direcciones, una hacia Eurasia y otra hacia África. Se han encontrado fósiles en esos sitios que puedan añadir un poco más a la historia. Sí, sí, obviamente. Es que el problema que tenemos aquí es que los hilobátidos son asiáticos, los homínidos, los grandes antropomorfos, estaban en el Mioceno medio y superior en Europa y en Asia, además de África. Pero no sabemos exactamente de dónde salen los silobátidos, no sabemos si se originaron los dos grupos en África y se dispersaron hacia Eurasia o se dispersaron hacia Eurasia y una vez en Eurasia fue cuando divergieron, porque los datos moleculares nos dicen que divergieron hace 16, 21, 22 millones de años. Pero claro, esto coincide con cuando se abrió la ruta para pasar de un sitio al otro y coincide con la edad de estos fósiles que estamos hablando. Con lo cual, esa pregunta seguimos sin poder responderla, pero parece que estamos un poco más cerca porque igual sí que fue justamente ahí en medio donde se originaron. A partir de ahí, para contestar explícitamente a tu pregunta, sí, sabemos que hace 14 millones de años, hace 16 hay un primer resto en Europa que no se sabe muy bien lo que era, pero ya habían pasado hace 16 millones de años y habían llegado a Europa. En 14 millones de años y pico tenemos ya algunos hominoideos que seguramente son grandes antropomorfos en Anatolia. A 12 millones de años y pico los tenemos en Europa, pero también tenemos a los que digamos serían los parientes extintos de los orangutanes en Indo-Pakistán. Entonces, sí, rápidamente, en pocos millones de años, se expandieron por toda Europa y por toda Asia, digamos, y a su vez, también en África también hay. Lo que pasa que como hay controversias sobre las relaciones de parentesco, hay controversias sobre, digamos, las rutas de dispersión y el lugar de origen de varios Sí, grupos. claro, en el momento que se abre un camino, ese camino pues, se puede coger en todas las direcciones, ¿no? Incluso se podría haber generado, digamos, ese cambio hacia los homínidos o hominoideos en África y pasar a Europa, o al revés, primero haber pasado los predecesores a Europa, generarse ahí esos primeros hominoideos y de ahí volver a África. Así que buscar bajo esa farola como el borracho, es decir, en lugares donde hay luz o donde se encuentran más fósiles, tampoco es que nos den una idea clara de lo que ocurre realmente. ¿Hay algún lugar más en el que se esté investigando y en el que pueda surgir alguna duda parecida a esta o pueda aportar alguna información nueva? A ver, sí, hay distintos grupos de investigación que trabajan en distintos lugares de África, del este de África, sobre todo. Am, y luego, pues también hay gente trabajando en distintos lugares de Europa. Hay yacimientos importantes tanto aquí en la cuenca del Valles Penedés, que es donde trabajamos nosotros, como en Alemania, como en Hungría y luego ya pues en distintos lugares de Asia, sobre todo China y Pakistán. Entonces, sí, obviamente. Es importante continuar con el trabajo de campo porque no sabes nunca cuándo te va a salir un fósil importante que te permite avanzar. Ah, no sabría decirte qué es más importante. Por un lado está el tema de los fósiles. Siempre los paleontólogos brindamos por más y mejores fósiles.
pero también está temas metodológicos de cómo analizar los datos. Es decir, estamos aún, yo creo, en plena revolución de la morfometría geométrica. Durante las 2 últimas décadas se ha hecho cada vez más frecuente medir la forma de los huesos y de los dientes mediante técnicas que te permiten cuantificarla de una manera que no podíamos haber soñado hace medio siglo. Y por lo tanto, esto que estamos haciendo en los análisis filogenéticos de cuantificar las cosas con un 0 y un 1, esto es muy rudimentario, ¿eh? Es muy rudimentario en relación con los avances de las 2 últimas décadas de cómo medir la forma. Entonces, está pendiente una síntesis real, porque se hacen avances y tal, pero sobre todo, digamos que estas técnicas de visualización y de cuantificación de la forma biológica en 3 dimensiones, ha habido mucho progreso en el campo de la biomecánica, pero en el campo de la filogenia ha habido cierto progreso, pero no se ha hecho aún generalizado el análisis de estos datos desde un punto de vista filogenético. Y tenemos esta síntesis pendiente. Hay gente en mi centro también trabajando en esto, a ver si se pueden utilizar estos datos para reconstruir la filogenia, porque además, tal como lo estamos haciendo hoy en día, hay una gran subjetividad inherente a estos análisis filogenéticos. Es decir, si yo te digo, aquí tienes un cráneo, o es igual, coge cualquier objeto, piensa la cara de una persona, ¿no? Yo te digo, ¿en cuántos caracteres me puedes, mm, digamos, desgranar la forma de la cara de esta persona? ¿En cuántos caracteres necesitas para describírmela? No tiene respuesta a esa pregunta. Puedes hacer infinitos caracteres, depende de lo que te fijes. Entonces, todo lo que depende de esa subjetividad, no digo que la gente haga las cosas de un modo aleatorio, ¿eh? Pero estás introduciendo un sesgo que si eso lo pudieras hacer de manera automática y comparar todo como un todo, al menos sería todo más objetivo, ¿no? Entonces, en eso está el campo, está esto pendiente. Por lo tanto, no solo es encontrar más fósiles, sobre todo de lugares donde no se conocen aún o no se conocen bien, sino también que hay margen de mejora metodológica para seguir mejorando los análisis que se hacen. Claro, o sea que sería por un lado buscar nuevos y por otro volver a estudiar los antiguos, ¿no? Los que se habían encontrado antes. Siempre, eso siempre, Siempre, sí, sí. siempre. O sea que cada estudio aporta una luz que no se tenía anteriormente, ¿no? Bueno, es que por eso nosotros siempre nos tomamos las cosas muy provisionales, pero es que es como funciona la ciencia. Es decir, a veces ves cosas que dices, no, esto no me parece que esté bien hecho, pero en este caso yo sí, lo pongo un poco en cuarentena, decir, bueno, esto yo no es que me lo crea, no, ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Este artículo está bien hecho, no está mal hecho. Ahora, en el futuro seguro que se podrá hacer mejor y si hubiera fósiles más completos, seguro que daría mejores resultados. Claro, hay que darle tiempo, ¿no? Para poder conocer su alcance Bueno, real, pero si ¿no? lo supiéramos todo, nos quedaríamos sin trabajo, ¿no? Los Sí, sí. científicos, o sea... Claro, eso está claro. Muy bien, vuestro artículo en perspectiva está escrito por ti y por Julia Arias Martorell. ¿Cómo es que os han contactado para este artículo? ¿Vuestra especialidad es esta en concreto? Básicamente, muchas revistas lo que hacen es buscar de gente que ha publicado en la misma revista sobre ese tema, ¿no? Entonces, en este caso, tengo algún artículo publicado ahí y cuando me invitaron, pues había la posibilidad de invitar a un coautor y le pedí a Julia que me ayudara. Primero, porque te dan muy poco tiempo para hacer el artículo de perspectivas. Y segundo, porque actualmente el proyecto de investigación que tengo del Ministerio Español somos Julia y yo de coinvestigadores principales, ¿no? Entonces me pareció que lo lógico era invitarla y al final hay poco espacio, podría haber escrito mucho más y hay que hacer un esfuerzo para que sea apto para todos los públicos, o sea, que esté bastante digerido y tal. Pero bueno, siempre halaga que piensen en uno
porque, bueno, pues quiere decir que sí, que te tienen en cuenta para esto. Verdaderamente entra claramente dentro de mi especialidad. Yo cuando hice la tesis la hice sobre hominoideos fósiles, básicamente, y actuales. Y entonces, a lo largo de mi trayectoria he estudiado otros grupos, pero sí que mi actividad primaria se ha centrado en primates. Y entonces, en este caso, el proyecto que tenemos actualmente con Julia estudia también las faunas asociadas porque son importantes para reconstruir el paleoambiente, pero está focalizado en primates del Mioceno y del Pliopleistoceno de Europa, en el caso de nuestro Ajá. proyecto. ¿Esos periodos a qué tiempos corresponden? Perdona, es que nosotros usamos estos términos. El Mioceno engloba desde hace 23 hasta hace 5 millones de años y el Pliopleistoceno es lo que viene detrás, ¿no? Serían de 5 a 2,5 y de 2,5 hasta la actualidad prácticamente. Entonces, aquí, mi centro de investigación, que está en la Autónoma, pero tiene una sede en Sabadell, y está justamente aquí porque estamos dentro de la fosa tectónica del Vallès Penedès, que es muy rica en fósiles. Y es uno de los pocos lugares en la península ibérica donde se han encontrado hominoideos del Mioceno. De qué tiempos? Pues los que tenemos aquí son más recientes. Estamos hablando aproximadamente de entre hace unos 12 y 9 millones de años. No sé si te acordarás, pero hace 20 y pocos años se publicó el Pyrolapithecus y luego hemos publicado otros y ya en los años 90 también en Bateras, el antiguo director del centro también había hecho otros descubrimientos importantes. Entonces, podemos decir que aquí tenemos dos de los esqueletos más completos de hominoideos del Mioceno de Europa, que no es poca cosa, porque cuesta mucho encontrar esqueletos parciales. Diriges un grupo de investigación en paleobiodiversidad y filogenia, ¿no? Esto es como se llamaba antes el grupo. De hecho, dirijo el centro, porque soy el director también. Pero como investigador, tengo un grupo que actualmente se llama de Paleobiología y Evolución de los Primates. Actualmente ese es el nombre del grupo. Antes el grupo sí que tenía otro nombre, pero estamos en estos 2 últimos años, estamos de reestructuración de grupos porque, por un lado, se jubilaron dos líderes de grupo que teníamos en el centro, Mike Keller y Salvador Moyá, en los 2 últimos años, y por el otro nos acaban de llegar dos investigadores ICREA nuevos, hace menos de 6 meses, procedentes de Estados Unidos. Una es Ashley Hammond, que hace homininis, es decir, parientes más cercanos de los humanos, sobre todo. El otro es Sergio Almécija, que trabaja con temas de estos de integración de datos a nivel de morfología, pero también de locomoción, con datos moleculares, etcétera. Y entonces, como se jubiló Salvador Muyá, que era el que llevaba el grupo de primates, pues yo me he quedado con parte de su antiguo grupo en este grupo, que ya, como te digo, está focalizado en primates, pero que también estudiamos el resto de elementos de la Sí, fauna. por cierto que nosotros entrevistamos a Sergio Almécija ya hace bastante tiempo, por allá por 2020, y nos habló de los antecedentes de la evolución humana. Una entrevista muy interesante y pondré el enlace en la página web para que si alguien quiere ampliar pueda escucharla. Además de estas personas que han mencionado, lógicamente cualquier equipo de investigación se alimenta de otras personas que están en estos momentos pues o bien terminando su formación o bien empezando su carrera, como pueden ser estudiantes de doctorado por un lado o postdoc, ¿no? Vosotros también tendréis un grupo de personas así. Y los grupos en general tienen un líder de grupo. Idealmente deberían tener un investigador o investigadora no tan senior, pero ya que ya no es postdoc, que es un investigador consolidado. En este caso, la investigadora consolidada de mi grupo es Julia Arias, que también es co-investigadora principal del proyecto. Y entonces, pues hay desde algunos técnicos
hasta investigadores predoctorales, o sea, que están haciendo el doctorado, e investigadores postdoctorales. Entonces, sí, en el grupo pues tenemos tanto postdocs como, digamos, postdocs juniors, como predocs, como ya gente que es más senior, ¿no? Mucha de esta gente está con contratos temporales competitivos, ya sean pues tenemos contratos predoctorales propios del centro, tenemos los de la Generalitat, los del Ministerio vinculados a proyectos, y luego pues Ramones y Cajales, Beatrius de Pinós, que es como un contrato similar al Cajal pero de 3 años, y sí, pues cada uno en un estadio distinto de la trayectoria, ¿no? de carrera investigadora. Ya has mencionado que tenéis algunos yacimientos ahí muy cerca del lugar donde está el Instituto de Paleontología Miquel Crusafont que diriges, pero entiendo que además de esos yacimientos cercanos, digamos, también habrá investigaciones en otros yacimientos, quizás repartidos por otros lugares del mundo, ¿no? Tenemos mucha actividad de trabajos de campo aquí en Cataluña. En el caso de mi grupo, trabajamos sobre todo en dos yacimientos. Uno es el yacimiento de Creu de Conill, que tiene 11,2 millones de años y que es una época interesante porque ahí se produce un recambio faunístico que da lugar al inicio de la edad de mamíferos conocida como el Vallesiense, que definió el fundador del centro, Miquel Crusafont, en los años 50 del siglo pasado. Entonces, ese yacimiento que tenemos también datado es importante para entender estos inmigrantes que venían de otros sitios, en qué orden entraron y cuándo entraron exactamente, ¿no? Y eso es en lo que está focalizado el proyecto de campo que yo tengo actualmente. Por otro lado, también trabajamos con el yacimiento del vertedero de Can Mata. Lo que ocurre que ahí no lo excavamos nosotros. Nosotros, mi grupo, no es una excavación de investigación, es una excavación que se llama preventiva. Cómo construyen un vertedero, pero esto ya desde el 2002. Como construyen un vertedero en una zona fosilífera muy rica, contratan al centro para que pongamos técnicos paleontólogos y técnicas paleontólogas para controlar la excavación de sedimentos por parte de la maquinaria pesante. Y esto ha llevado ya pues, a la recuperación de más de 70.000 fósiles de grandes mamíferos y reptiles. Y es algo que no se produce de manera continua, pero sí que ahora excavan una celda del vertedero, ahora paran un tiempo, van haciendo y entonces dentro el yacimiento de Can Mata incluye una serie que no todos los sedimentos tienen la misma edad. Abarcan desde hace unos 12,5 hasta hace menos de 11 millones de años y por lo tanto también cubre esta transición que te decía, el inicio del Vallesiense. Entonces, básicamente la investigación ah, de mi grupo se centra en estos dos yacimientos y otros yacimientos que se habían excavado con anterioridad de la cuenca del Vallès Penedès. Pero hay otra gente aquí en el centro que excavan en África, por ejemplo. Otra gente que excava en otros lugares de Cataluña. De eso depende un poco de la edad. Según la edad de interés, los yacimientos están en un sitio o en otro, ¿no? O sea, tenemos un grupo que hace muchas excavaciones de dinosaurios que están en el Prepirineo catalán, sobre todo. Luego tenemos un grupo que excava yacimientos del Permotriásico en otras partes de Cataluña, en el Montseny, por ejemplo. O sea, que estamos un poco repartidos, pero sí, o sea, tenemos la suerte aquí de tener un registro fósil bastante rico, entonces tampoco tenemos necesidad de irnos afuera, ¿no? Muy bien, muy interesante. Ya se nos ha echado el tiempo encima, solo me queda una última pregunta. Nos escuchan estudiantes, algunos de bachillerato, algunos pueden estar pensando en dedicarse pues a la paleontología y le viene muy bien el ejemplo de cómo habéis llegado ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria, ¿no? Desde el principio? ¿Esto de la paleontología te vino de pequeño o lo encontraste en el camino? Me viene bastante de pequeño, pero cuando era muy pequeño
me interesaba el tema, pues series, documentales, cromos, etcétera, pero no era focalizado solo en paleontología, era un poco en todo lo que sería am, la naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues desde los documentales de Jacques Cousteau hasta El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, un poco el tema este evolutivo, ¿no? Pero yo en concreto tuve una especie de epifanía cuando tenía 12 años leyendo el libro de Ciencias Naturales, porque había una página dedicada a la deriva continental de Alfred Wegener, donde se decía que una de las pruebas, antes de la teoría de la tectónica de placas, claro, una de las pruebas de la deriva de los continentes era que en ambos lados del océano se encontraban, en Sudamérica y Sudáfrica, se encontraban el mismo tipo de fósiles. Y en ese momento yo decidí que quería ser paleontólogo. Y además puedo demostrarlo, porque cuando tenía 13 años, o un año o dos después, cuando nos íbamos a graduar, porque yo hice GB aún, nos dijeron si querían que pusiéramos en el libro de escolaridad que queríamos ser de mayores. Y yo dije, pon que quiero ser paleontólogo. Entonces lo tengo por escrito, ¿no? Entonces, a partir de ahí te vas al instituto, te dedicas a sacarte el bachillerato y tal. Y yo en mi caso, concretamente, claro, en la mayoría de sitios en España y en muchos otros lugares, la paleontología está en facultades de geología. No en todas, por ejemplo, la Autónoma de Madrid no, pero en muchas sí, ¿no? Incluso en Barcelona también. Entonces, yo tenía muy claro que no quería estudiar geología porque a mí lo que me interesaba era los seres vivos, la evolución, y que prefería antes dedicarme a seres vivos, pero, o sea, que no fueran fósiles, prefería eso que estudiar geología y no poder dedicarme a los fósiles, porque entonces eso sí que sería un problema. Yo no quería estudiar rocas, ¿no? Que luego también le pillas el gustillo a eso, pero en mi caso yo estaba ahí fijado, ¿no? Entonces yo me puse en la carrera de biología, no en la de geología. Verdaderamente, en retrospectiva, da un poco igual, porque al final aquí en mi centro la mitad somos biólogos y la mitad geólogos, más o menos. Y al final es igual la carrera que hayas estudiado, porque lo que importa es luego la especialización que haces, máster y doctorado, ¿no? Pero yo tenía muy claro que iba por biología. Sí que es verdad que me cogí todas las asignaturas que pude de paleontología, porque en esa época había bastante flexibilidad y te podías coger las asignaturas de carrera de geología que querías. Por lo tanto, intenté procurarme mi propia, o sea, la formación complementaria necesaria en la medida que fue posible. Y a partir de ahí, yo leía mucho por mi cuenta. La universidad lo que me enseñó es que existía una cosa, un paraíso llamado hemeroteca. Yo en esa época era muy rata de biblioteca y para mí descubrir la hemeroteca fue lo mejor y empecé a leer artículos científicos, pues yo qué sé, cuando tenía 19 20 años, ¿no? Y ahí le fue pillando el gustillo. Entonces empecé a estar un poco desesperado porque lo que quería era la práctica, era ir a excavar al campo y tal, ¿no? Y intenté contactar con varios paleontólogos, pero sin demasiada fortuna, por una cosa o por otra, no había sitio, no sé qué. Y finalmente me apunté, me estoy enrollando mucho, pero me apunté en un curso, bueno, una especie de jornadas que hacían en el actual Cosmocaixa, en esa época era el Museo de la Ciencia de Barcelona, donde estaba Salvador Muyá, que acababa de publicar en los últimos 2 años o 3 años anteriores, había publicado dos Natures sobre hominoideos fósiles de aquí, del yacimiento de Canllubateras, que eso para mí también fue revelador, ¿no? Porque yo había oído muchas historias de los hominoideos, que si de África, que si de Asia, etcétera, y ver que había gente aquí que estudiaba los fósiles de hominoideos de aquí. O sea, yo ya iba enfocado en el tema primates, ¿eh? Ya, porque hice un trabajo en el primer, segundo año sobre primates y ya me enfoqué para ahí. Y entonces le dije a un profesor de la universidad que me conocía que a ver si me lo podía presentar, me lo presentó, tuvimos un breve intercambio y me invitó a irlo a ver un día. Y a partir de ahí, pues un día lo fui a ver. Me invitó a colaborar, me dijo que me podía dirigir la tesis y bueno, pues empecé a leer más cosas y tal, a ir una vez por semana a colaborar ahí y al final pues pedí una beca, me dieron la beca y empecé la tesis.
De esto estoy hablando ya hace más de 25 años, ¿no? A partir de ahí pasaron los años de la tesis, fui publicando cosas, la tesis no estaba terminada, la beca se iba a terminar y tuve la inmensa fortuna de que iniciaron las ampliaciones del vertedero de Can Mata. Entonces ahí me contrataron junto con otras dos personas para hacer el seguimiento y eso me llevó, en esa época era bastante difícil, el tema postdocs no estaba tan... Ahora parece que esté mal, pero antes era peor. Y total, que una cosa me llevó a otra, acabé montando un par de empresas de paleontología y mientras acababa la tesis, estuve unos años trabajando como autónomo y como empresario en temas de paleontología. Entonces un día me pilló por banda mi director de tesis, que era Salvador, y me dijo, tú tienes que decidir pues dónde tiras. ¿Acabas la tesis o te dedicas? Y le dije, no, no, yo quiero acabar la tesis. Y me puse a ello mientras trabajaba, acabé la tesis y a partir de ahí, pues ya sí que encontré un postdoc, me fui a la Autónoma. Entre medio se refundó el centro donde estoy ahora actualmente. Luego me fui a Italia una temporada y luego gané una Ramón y Cajal para quedarme aquí y en el 2009. Y desde entonces, en el 2012 fui designado jefe de grupo y en el 2017 director del centro. ¿Y qué consejos le puedes dar a aquellas personas que estén interesados en iniciar una carrera en paleontología? A ver, yo no recomendaría a nadie que haga una tesis si no es porque tiene una buena razón para hacerlo. Y ojo que la buena razón puede ser que le apetece hacer la tesis. La buena razón no será en ningún caso cobrar una beca durante 3 o 4 años, porque eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Es decir, si quieres hacer la tesis para luego dedicarte a la enseñanza, pues hazla porque eso te va a enriquecer. Si quieres ser investigador o investigadora, no te queda más remedio que hacer la tesis. Entonces, lo que te conviene es estudiar mucho desde el principio, desde primero de carrera, para tener una nota lo más excelente posible, para conseguir una beca cuando termines, porque hacer la tesis sin beca es posible, pero es muy complicado, a no ser que tengas dinero y no te haga falta trabajar. Y a partir de ahí, lo más aconsejable es que cuando termines la beca te busques una postdoc para ir al extranjero, porque eso te abre muchas puertas para volver, pero la gente tiene que estar preparada porque el camino no es fácil, ¿no? Entonces, somos unos afortunados los que nos dedicamos a esto por vocación, porque nos están pagando por hacer lo que nos gusta, entre muchas otras cosas de nuestro trabajo que no son tan agradables como la burocracia, etcétera, ¿eh? Pero en el fondo somos unos privilegiados, unos afortunados, pero el camino no es fácil y hace falta mucha tenacidad, porque te van a dar con la puerta en las narices muchas veces, ya sea para ir a excavar, ya sea para tener una beca, ya sea para publicar un paper en Science, te van a cerrar las puertas muchas veces, pero si sigues picando, al final se van abriendo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendaría a la gente? Que cuando estudian la carrera, se dediquen intensivamente a la carrera, porque les hará falta la nota, pero que intenten contactar con algún paleontólogo o paleontóloga como antes mejor. Porque, bueno, aunque se dediquen sobre todo a estudiar, pues igual pueden ir a excavar, igual pueden ya empezar a conocer cosas y entonces ya se van dirigiendo. Tenemos ejemplos de gente aquí que empezaron pues bastante jovencitos y que han acabado siendo jefes de grupo también. Entonces, que contacten, que no nos tengan miedo, que somos gente normal, que yo si alguien me dice que quiere ser paleontólogo, yo lo invito a que me venga a ver y que hable conmigo un rato e intento dirigirlo un poco. O sea. Sí, eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Si no lo intentas, si no haces el esfuerzo por contactar o por preguntar, el no lo tienes garantizado. O sea, lo más que te puede ocurrir, si preguntas es que te digan que no, pero eso ya lo tienes si no preguntas. Así que lo importante es
echarse para adelante, ¿no? Y dar los pasos necesarios. Y por supuesto estudiar, eso está clarísimo. Bueno, pues aquí hemos terminado. Solo me queda agradecerte las explicaciones que nos has ido dando. Al final aprendemos nosotros muchísimo, los que están aquí a mi lado, que son los oyentes y yo, y te agradezco que me hayas dedicado un tiempo que sé que es precioso. Ok, venga, gracias. Hemos hablado con David Alba, que es investigador, líder del grupo de investigación en paleobiología y evolución de los primates en el Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont, del que también es director. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.